¿Cómo están, queridos hermanos? Espero que muy bien en el Señor. Ya estamos día miércoles 2 del mes de diciembre, primera semana del tiempo de Adviento. Ahora tenemos la lectura según el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. El Señor ahora nos da muestra de cuánta es su preocupación por nosotros, integralmente, nuestros cuerpos y nuestras almas. Pero hay prioridades. El Señor valora muchísimo a aquellos que escuchan su palabra y que permanecen en Él. ¿Por qué? Porque escuchando su palabra y permaneciendo en Él, obtenemos la mejor versión de nosotros mismos. Y el Señor quiere para nosotros lo mejor. Vayamos a la lectura del Santo Evangelio y escuchemos con muchísima atención. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos, a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentaran en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Vemos pues que el Señor efectivamente se preocupa, ¿no? Se compadece de la gente que está allí 3 días escuchando su palabra. Se les habían acabado seguramente todas las provisiones, pero estaban ahí extasiados escuchando al Señor. El Señor se compadece y dice: tienen que comer algo. El Señor pues es muy cercano a nosotros. Tenemos que tener en cuenta siempre eso. Nunca olvidemos que el Señor se preocupa de nuestras necesidades. Pero ojo, no es cualquier necesidad. Hay prioridades. Hay prioridades porque el Señor sabe cuando verdaderamente necesitamos algo. Ahora, Dios se preocupa de las cosas materiales también. Ahora lo está viendo, se preocupa de la comida, ¿no? Pero también está curando a mucha gente, a los tullidos, paralíticos, etcétera, los ciegos, ¿no? Los está curando. El Señor cura el cuerpo y las almas, pero principalmente el Señor para nosotros quiere lo mejor, que es la eternidad. Entonces, por eso es que el Señor cura a todo el ser humano. Ahora, además Jesús está sanando todas las dolencias que existen, pero hay prioridades, como habíamos dicho al comienzo. Las personas están 3 días escuchando su palabra, han estado perseverando en la escucha de la palabra. El Señor se compadece y los organiza. Los apóstoles piensan de que no tienen lo suficiente, pero el Señor es Dios. Nosotros poniendo todo lo que tenemos, en este caso ellos tenían solo 7 panes y algunos peces, ponen todo lo que tienen y el Señor pone todo el resto. Nosotros ponemos nuestro 1% que tenemos y el Señor nos pone nuestro 99% que falta. Y a veces, y muchas veces, frecuentemente, muchísimo más. Como decimos, no es cualquier cosa. El Señor primero los organiza. Estas personas que están tanto tiempo allí siguiéndole, los organiza y en orden, a través de los apóstoles, a través de sus consagrados, les da el pan, los alimenta. Aparte que ya los había estado sanando físicamente, ¿no? Y espiritualmente. Entonces vemos cómo nosotros tenemos que también tener una organización. Organicémonos en este sentido con 3 puntos fundamentales. Primero, vemos que las personas escuchaban la palabra. Nosotros
nunca perdamos la escucha de la palabra, la reflexión de la palabra. Hay que leer la palabra todos los días y reflexionarla, aunque sea un minutito, bien reflexionada. La palabra nos va a dar muchas, es decir, es el alimento del Señor. Segundo, después de la escucha de la palabra, el Señor nos alimenta físicamente con su pan. Es decir, no abandonemos los sacramentos. No abandonemos los sacramentos, que es la manera como el Señor también nos alimenta. Y tercero es estas personas, luego de estar escuchando su palabra, luego de alimentarse con Él, están caminando con el Señor, están viviendo una vida en Cristo. Nosotros también, después de escuchar la palabra, después de ser alimentados por los sacramentos, también vivamos caminando con el Señor. Pidámosle al Señor que ilumine nuestras mentes y encienda nuestros corazones para que podamos entender la palabra, escucharla, entenderla y ponerla por obra. Pidámosle que nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tengamos un fantástico día miércoles y quiera el Señor, sea su voluntad, que el día de mañana estemos aquí también para reflexionar un ratito la palabra de Dios.